Bueno, vamos a leer nuevamente en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como se viene tratando el tema de los huertos, hemos visto cómo en el huerto del Edén, pudiéramos decir de alguna forma que es el huerto de la caída del ser humano, es donde se introduce el pecado, y luego tratamos el otro huerto, que es el huerto del Hexemaní, que es el huerto donde el Señor Jesucristo tomó los pecados de la humanidad para pagar por ellos. Y ahora vemos que en aquel lugar donde él había sido crucificado, había un sepulcro, y ese sepulcro estaba en un huerto. Había un huerto allí, y podemos ver cómo también en cuanto a la sepultura del Señor hay un huerto relacionado. Bueno, una de las cosas que encontrábamos en el caso del primer Adán era que a él le habían sido encomendada la tarea de labrar, de cuidar aquel huerto.
Y en cierta forma nosotros podemos decir que eso es figura de la comunión con Dios. Él tenía que guardar la comunión y como imagen de Dios debía reflejar las virtudes morales de Dios. Bueno, Adán fracasó y así la humanidad en pleno ha fracasado, pero el Señor sí cumplió cabalmente. El mismo Dios dio testimonio en diversos momentos de que Él había cumplido cabalmente todas las cosas. Él había agradado al Padre, pero era así necesario que un inocente tomara por nuestros pecados para pagar por ellos. Así el Señor tomó nuestros pecados en aquel huerto para pagar por ellos. Y ahora encontramos, después de su muerte, cuando vemos que Él consumó una obra perfecta, plena y absoluta. Y como dice aquí mismo en el Evangelio según San Juan, que aquel día era día de preparación, las vísperas de la Pascua, era el 14 de Nisan. Conforme a las escrituras, el Cordero Pascual debía morir entre las 2 tardes del 14 de Nisan. Así el Señor murió el 14 de Nisan entre las 2 tardes. Y los judíos se preparaban para participar de la Pascua y se dieron una serie de eventos, como el hecho de que partían las piernas de los que estaban crucificados por esta razón, pero al llegar al Señor se dieron cuenta de que efectivamente Él había muerto, Él había entregado su espíritu. Y como una acción forense, ellos vemos como el soldado abrió el costado del Señor con una lanza y dice que salió sangre y agua. Bueno, había también la premura de hacer la sepultura. El destino de aquellos que eran crucificados era el Gehenna, el lugar donde se echaba la basura para quemarla. Y entendemos que el propósito inicial de los miembros del concilio y aquellos principales sacerdotes que habían motivado y habían movido todas sus influencias para que el Señor fuera enjuiciado, era que Él terminara allí. Pero como la profecía dice, con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea se levantó junto con Nicodemo y tomaron el cuerpo del Señor y lo llevaron a aquel sepulcro que estaba cerca de aquel lugar, en aquel huerto, y colocaron el cuerpo del Señor según las costumbres de embalsamar. Y el primer día de la semana, que señalábamos que también se cumple la figura que había sido presentada por Dios en la antigüedad, en la fiesta, estaba la fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de los panes y levadura, estaba también la fiesta de las primicias, que era el primer día de la semana posterior al Sabbat semanal posterior a la Pascua. Bueno, así sucedió aquel primer día de la semana. María Magdalena, muy de mañana, fue al sepulcro y encontró que el Señor había resucitado. Y veíamos allí cómo se cumple la figura, y el mismo apóstol Pablo dice en Primera de Corintios que Cristo es primicia de los que durmieron, el primero de la resurrección. Y dice que va a haber un orden, después vienen los que son de Cristo y después vienen los que posteriormente están relacionados con el antiguo pacto y los demás que no son parte de la iglesia. Los demás santos que no son parte de la iglesia resucitarán en ese proceso. La primera resurrección, que es la resurrección de vida, entonces tiene 3 eventos singulares, que es Cristo las primicias, luego cuando Cristo viene a buscar a la iglesia y luego viene la resurrección para Él establecer su reino. Entonces se cumple cabalmente el proceso de la cosecha, donde estaba esta fiesta de las primicias, luego el del Pentecostés, cuando comenzaba ya formalmente la cosecha. Eso está relacionado con la iglesia. Y el final, para entrar, cuando termina la cosecha, ellos van a las fiestas del Sukkot y las fiestas de las trompetas. Eso está relacionado con el reino, cuando Él viene a establecer su reino. Entonces todos aquellos que no son parte de la iglesia, pero que creyeron en Él,
esos van a resucitar para entrar al reino como tal. Entonces, todo esto está relacionado con esa primera resurrección. Bueno, hay un elemento también interesante que hacíamos mención, es que María Magdalena confundió al Señor con el hortelano. El hortelano es el que cuida el huerto y pudiéramos decir que el Señor es el verdadero hortelano. Adán fracasó, pero él sí restituyó todas las cosas. Dice que él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él reconcilió consigo todas las cosas. Él trajo un nuevo orden y en olor agradable a Dios. Y así pudiéramos ver, tal vez María confundió al Señor con el hortelano porque tal vez el olor de aquellos ungüentos, el olor del perfume por la resurrección y todo lo relacionado con su olor fragante le hacía sentir que era el Señor el que se acercaba. Entonces, bueno, hermano, eso básicamente fueron los temas que se trataron y abrimos para que los hermanos desarrollen la temática de este tema. Animamos a los hermanos a aprovechar el tiempo. Interesante, bueno, el tema siempre que estamos tratando, el tema devocional, pues, de la muerte, sepultura del Señor, y bueno, lo que es el tema de su resurrección, ¿no? El Señor en Mateo, en Mateo capítulo 12 y versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eh, Aquí dice la palabra que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro. Nosotros hemos oído, pues, de, bueno, de la tradición y tal, que el Viernes Santo y tal, de la pasión de Cristo y tal, cuestión, ¿no? La palabra menciona claramente 3 días y 3 noches. Entonces, estábamos pensando, pues, que el Señor cumplió eso, pues. Entonces, si fue 3 días y 3 noches, el Señor, el día de efectivamente, como lo dijo Marco, ese 14 de Nisan, entre las 2 tardes, fue justamente, entiendo que a las 3 de la tarde, que era el sacrificio pascual, en la cual el Señor murió. Y esto, eh, para que dé la cuenta, pues, porque si el Señor muere el viernes, pues matemáticamente no da la cuenta. Y claramente dice la palabra 3 días y 3 noches. Entonces entendemos que el Señor muere un miércoles a las 3 de la tarde. Un miércoles. Ese fue el 14 de Nisan. El día de reposo que menciona aquí era un día de reposo especial, no el sábado. No se refiere al sábado, sino un día de reposo especial.
Y eso fue la premura de la preparación de la Pascua, porque venía ese día de reposo especial que tocó durante la semana, ese de miércoles a jueves, pues. Pasa, pues, ellos, ah, ¿cómo es esto? Van premurosamente, aquí como dice, José de Arimatea y Nicodemo, y eh, colocan el cuerpo del Señor en ese sepulcro que estaba en el huerto, que era de José de Arimatea. Entonces pasa el día de reposo especial, ¿verdad? Y luego al día siguiente, después del día de reposo, es cuando la palabra dice que las mujeres fueron y compraron especias aromáticos con la intención de ungir el cuerpo del Señor. Y como venía el día de reposo, es decir, el sábado, ese sí fue el sábado, ellos guardaron ese día de reposo y vinieron el domingo. Acordémonos que el calendario hebreo empieza desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente. Ese es el día del calendario hebreo, no es como el calendario gregoriano que es desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea que el Señor Jesucristo eh, prácticamente Él cumple los 3 días y 3 noches, digamos, el sábado a las 6 de la tarde. El sábado a las 6 de la tarde. A partir de ahí el Señor tranquilamente cumple la profecía, cumple la palabra y Él pudo haber resucitado entre ese periodo. Y recordemos que dice que el primer día de la semana siendo aún muy oscuro, ¿no? El domingo, ¿no? Entonces es interesante, pues, digamos, conocer esos tiempos, ¿verdad? Y yo quería preguntar, hacer una pregunta. Cuando dice la palabra que el sepulcro se abrieron cuando, después de la resurrección del Señor y salieron, fueron resucitados santos, que salieron muchos cuerpos, ¿no? Entiendo que ellos se fueron con el Señor, pues, o fueron al cielo, ¿no? Entiendo, ¿no? O que es una pregunta, pues cuando dice la palabra en Mateo, ¿no? Que después de que el Señor resucita, también se abrieron los sepulcros y hubo varias resurrecciones, ¿no? Hay quienes dicen que eso puede representar cuando se toma la gavilla, pues que hay los primeros este, gavillas, pero efectivamente, como dijo Marco, la primicia es el Señor. Entonces, quería dejar esa pregunta para ver qué comentarios tienen los hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano Daniel. Efectivamente, la semana pasada veíamos un poco más la secuencia en amplitud, pues, de lo que fueron los días. Nosotros podemos ver cómo el Señor llega a Betania antes de comenzar el día de reposo, o sea, lo que sería, pudiéramos decir, el viernes en la noche, por decirlo de alguna forma, pues, que iba a comenzar el día de reposo, y entonces él cena en casa de Simón el leproso. Y allí en la cena de Simón el leproso es ungido por María. Y se da aquella situación donde Judas criticó aquella acción y el Señor después reprende esa posición y vindica lo que estaba haciendo María. Y de allí Judas sale a hablar con los sacerdotes para entregar al Señor. En ese momento se cumple la profecía de que el día 10 de Nisan se escogía el Cordero. Entonces se escogió efectivamente el 10 de Nisan y entonces él entra el primer día de la semana, de inicio de esa semana, como sabemos, montado en un pollino y se cumple otra profecía con el Señor allí. Y entonces, es más, según las secuencias que estudian algunos hermanos, entre esos Neil Anderson, dice que en esa fecha se cumple lo que había dicho el profeta Daniel de la entrada del Mesías príncipe para morir en Jerusalén, porque él iba a morir. Y también en Isaías 59 dice que el Redentor entraría a Sión. Y entonces se cumple la profecía, efectivamente, el Redentor entró a Sion, y cuando está hablando del Redentor era que él iba a morir, iba a morir. Y bueno, él también iba a resucitar, como estamos tratando hoy. Pero se fue cumpliendo. 4 días tuvo el Señor en el escrutinio de aquellos hombres y le preguntaron y empezaron a indagar
así como debía el cordero estar en observación por 4 días para hasta al llegado el 14 de Nisan, entonces morir entre las 2 tardes. Él cumplió cabalmente todo, perfectamente todo. Es maravilloso cómo todo se dio exactamente como él dijo que se iba a dar. Bueno, hermano, animamos a continuar. Hay una pregunta en el ambiente. Hermano Daniel, disculpa, repite la pregunta que no capté del todo. No, la pregunta es cuando dice Mateo 27. Yo sé que es un tema difícil y hasta controversial, ¿no? Pero dice, y aquí que el velo del templo, Mateo 27 y 51, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, eso es importante decirlo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Claro, primero fue el Señor que resucitó, pero luego fueron estos santos, dice así, así, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eh, ¿qué podemos decir de eso? Pues ellos volvieron a morir o ascendieron al cielo. Esa es la pregunta, pues. Bueno, en base a lo que Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 15 y otras escrituras eh, donde vemos la palabra del Señor hablando sobre la resurrección, eh, entendemos que ellos volvieron a morir. El Señor fue el primero, es la primicia, pero fue que el primero en resucitar para no morir jamás. Y esa es la intención precisamente del Señor cuando ha de resucitar a los muertos en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, en cuanto a la venida del Señor por su iglesia. Seremos transformados. Ahí está la clave, ¿no? Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La idea de esta resurrección es que en el caso de Cristo, fíjense que hay características especiales en su resurrección. Él se puso en medio, estaban todos, las puertas cerradas, pero él se puso en medio. Eh, eran características únicas de un cuerpo glorificado. Entonces, Él es las primicias. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice otra escritura. Entonces, la clave de este tema, pues en cuanto a la resurrección, es precisamente la glorificación. Nosotros como creyentes debemos, y aún falta en nosotros redención. No es que la obra de redención esté incompleta. Para Dios ya está hecha, pero aún faltan cosas que no se han evidenciado en nosotros, que no hemos experimentado y por ejemplo, la presencia del pecado. Eso es algo que va a ser totalmente eliminado. Como dice el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, que él dice que esto es necesario, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos casos como Lázaro, que fueron antes de la resurrección del Señor, pero que resucitaron, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y entendemos volvieron a morir. Pero ahí está, en el caso, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, al final, allí Dios le menciona a Daniel en relación a esa resurrección,
que es la que tiene que ver con lo que Marco mencionó en la introducción, que ocurrirá antes del Señor entrar a su reino milenario. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El último versículo del libro del profeta Daniel. Ahí está la promesa de Dios a Daniel de esa resurrección, cuando ellos vayan a tomar su heredad, esos santos, como nosotros decimos, los santos del Antiguo Testamento, pero serían en este caso los santos antes de la iglesia. Ellos esperarán ese momento cuando el Señor los ha de levantar para que ellos reciban su heredad, que será entrar al reino milenario del Señor, pero ya glorificado. Esa es la resurrección de vida. Algunos lo dicen, ¿no? Que ocurrirá en dos etapas, pero es la misma resurrección de vida. Ahora está la otra, que ya es la resurrección de condenación, como lo expresa ya Apocalipsis en el relato del gran trono blanco, capítulo 20, versículo 11, adelante, que la muerte entregó los muertos que habían en ellos, pero ya eso es una resurrección de condenación, los que van a ser echados al lago de fuego. Pero en cuanto a eso, la figura que usa Pablo, que fue la misma referencia que usó Marco, importantísima para entender esto, era verla cómo era el ciclo de las cosechas de los judíos. Las primicias, luego en Pentecostés, está relacionado precisamente en ese orden. Pentecostés nació la iglesia, entonces pudiésemos asociar directamente Pentecostés con la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, y entonces luego la fiesta de las trompetas, los tabernáculos, que tienen una relación directa con el reino milenario del Señor. Los judíos llevaban también sus cosechas, entonces allí pudiésemos asociarlo con esos creyentes, digamos, santos del Señor previos al establecimiento de la iglesia. Pero sí, hermano, ahí eso es lo que nos muestra 1 Corintios 15, que es ese misterio revelado que habla Pablo. Muchas gracias, hermano Luis. Bueno, efectivamente, entendemos cuando leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, la ascensión del Señor, el que ascendió fue el Señor, porque era el que tenía el cuerpo glorificado para poder ascender. Porque aquí la mención que se hace, y es interesante que cómo el Espíritu Santo guía a Mateo a hacer ese señalar lo de la salida, porque dice que primero los sepulcros se abrieron con la muerte del Señor, pero pasaron 3 días abiertos. Y luego cuando el Señor resucita, ellos salen. Ahora, un punto interesante es que no utiliza la misma palabra que utiliza con el Señor, que es resurrección, sino que dice que sí se levantaron sus cuerpos. Entonces no sabemos hasta qué punto, porque no tenemos mayor claridad, pero no existe otra escritura que nos dé mayor luz en cuanto a qué fue lo que sucedió. Y dice, se levantaron y fueron a la ciudad y aparecieron a muchos, pero sus cuerpos no fueron transformados. Parece ser que simplemente se levantaron de las tumbas. Ahora es interesante que para haberse levantado, no sabemos ni siquiera quiénes eran esos santos, cuánto tiempo tenían en el sepulcro. Pero cualquier tiempo que haya sido, hay la corrupción. Ellos volvieron a incorporarse porque de alguna forma, que no estaban glorificados, pero tenía que haber pasado un proceso de corrupción, por muy poco que fuera, pues aún esos mismos 3 días, eso tenía que haber un proceso de descomposición. Y bueno, ellos, era su cuerpo, era el cuerpo, y sé que fueron vistos de muchos. Ahora, no creemos que hayan ascendido al Señor, y como decimos, no tenemos mayor luz, porque no hay, pero creemos que no, porque en el relato que aparece en Hechos de los Apóstoles, el que sube a las nubes y se pierde entre las nubes es el Señor. Creemos más bien que estos volvieron a los sepulcros y esperarán el momento en que el Señor los levante ya con un cuerpo glorificado, transformado,
a la semejanza de la gloria de Él para poder participar de lo que viene por delante. Aunque hay que también considerar algunos aspectos en cuanto a esto, porque recordemos que los que pertenecen al reino o los que tienen que ver con Israel y con las promesas del reino, ellos van a estar en la tierra. Los que vamos a tener relación con el cielo somos los que participamos de la iglesia como tal. Entonces, bueno, es un tema interesante y que podemos, se puede hablar mucho de eso, pero volviendo al punto, tenemos una de las cosas que podemos señalar para avanzar un poco más en cuanto a la temática. El Señor es primicia de los que durmieron. Así lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15. Y allí hay una explicación muy amplia, que no la vamos a dar en este momento, pero dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Pero dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo también todos viven. Y así dice, como así todos mueren en Cristo, todos serán vivificados. O sea que la resurrección de Cristo también trae una nueva esperanza, que tiene que ver una esperanza de vida y de gloria. Y él explica más adelante que así como existe un cuerpo para las aves, así hay un cuerpo para los peces. O sea que usted toma los tejidos de un ave y ellas tienen unos tejidos diseñados para poder volar. Y en el caso de los peces, unos tejidos y un tipo de carne para poder estar en el agua y nadar. Y el de las bestias para poder estar en el campo. Bueno, así de la misma forma nosotros para poder participar de los asuntos celestiales tendremos que tener un cuerpo glorificado. Por eso es que es necesario que seamos transformados a la semejanza de la gloria de Dios. Y la resurrección de Cristo como primicia de ese proceso es lo que nos da esa esperanza. Pero además de eso, encontramos que en la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo número 1, se dice allí en cuanto a la resurrección de Cristo. Voy a leer allí donde él dice en el versículo 5, está citando el Salmo 2, allí el escritor, y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y es interesante que la palabra aquí engendrado es más bien dar a luz. Yo te di a nacer hoy, pudiéramos decir más bien en una traducción más exacta de lo que está allí. Cuando hablamos de nacer, no estamos hablando de que él empezó a existir a partir de ese momento, como muchos lo tratan de manipular. No, el sentido es que él dio a la luz, que era el unigénito Hijo de Dios y que cabalmente había completado la obra de la redención a través de la resurrección de entre los muertos. Entonces él saca la luz. Yo te levanto hoy, yo te doy a la luz hoy ante el mundo. Y también en la carta a los romanos el apóstol Pablo habla acerca de esto. Y él señala en el capítulo 1, versículo 4, hace la primera mención, donde él dice que fue declarado hijo de Dios. Ahí es decir, más bien fue proclamado hijo de Dios con gran poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y en el capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Cristo resucitó para nuestra justificación, es otro elemento que el apóstol Pablo trae a la luz. Pero también otro elemento interesante, hermano, que nosotros podemos considerar es que la expresión más exacta o la conjugación más correcta del verbo resucitado que aparece en el capítulo 6 el versículo 6 del capítulo de 28 de Mateo es Cristo ha sido resucitado, dando indicación de que fue Dios Padre quien lo levantó, como dice también a los Filipenses capítulo 2, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, él cumplió cabalmente
y en obediencia Dios lo levanta. Y lo levanta en gloria. Como dice también en la carta a los hebreos, a los hebreos también hace una mención allí, interesante, donde él dice que él vive en el poder de una vida indestructible. Y él, por su obra, él reivindicó todas las cosas, pues era necesario que aún las figuras celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Cristo, con su sacrificio, santificó todo y con su resurrección justificó todo para la gloria de Dios. Y bueno, ahí en Efesios capítulo 1 está también otros elementos interesantes en cuanto a su resurrección. Dice que para así él ser un todo allí. Él dice exacta, para leerlo, para citarlo en forma precisa, él dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y lo puso por cabeza de la iglesia. Pero animamos a los hermanos, hay varios hermanos que nos pueden ayudar esta noche. Solo, hermano, menciono rápidamente para darle oportunidad a otros las evidencias irrefutables de la resurrección de Cristo. En primer lugar, el detalle que nos hacen los evangelistas de que era un sepulcro nuevo. Juan nos dice que en el cual no había sido puesto ninguno. Un detalle interesante porque ya nosotros conocemos el caso de aquel cuerpo que fue echado donde estaban los restos, los huesos de Eliseo, y se levantó. Aquí no había sido puesto ninguno, era un sepulcro nuevo. Así que era imposible levantar una teoría en relación a esto. Pero también había una guardia romana, mínimo era 50 soldados. No estábamos hablando de 2 soldados que podían ser vencidos fácilmente por aquellos 12 discípulos. Eran hombres entrenados, 50 soldados como mínimo, y puestos en equidistantes y guardando, digamos, un radio importante de la custodia de aquel sepulcro. Así que no era fácil tampoco venir, robar el cuerpo del Señor y así tan fácilmente como pudieron ellos levantar con falsedad aquella teoría. Era algo totalmente incongruente, no era creíble. Además, aquellas mujeres, las que sabían dónde estaba, en primer lugar, era María Magdalena y María, madre de José, expresa allí el evangelista Marcos. Era imposible para aquellas mujeres, inclusive eso era lo que iban conversando cuando iban al sepulcro, quién les removería la piedra. Una piedra que aproximadamente, según calculan algunos, pudiese estar pesando entre 1 tonelada. Eso se rodaba y se acuñaba por el peso que tenía la piedra. Ella estaba encajada en una canal y entonces la rodaban y la acuñaban. Eso es respecto a eso. La prueba forense de que
porque ya él había muerto, a él no se le quebraron los pies, así que tampoco pudiésemos pensar de que él estaba desmayado y luego se incorporó. Tampoco pudiese el Señor salir del sepulcro y mover la piedra en el estado como le dejaron, lacerado, maltratado, y estaba la prueba forense del centurión, que cuando él traspasó su costado salió sangre y agua, precisamente como se separan los sólidos del líquido de una persona que ha fallecido. La aparición del Señor durante 40 días aún echaba, era descartado totalmente la idea, aquel mito judío de que el espíritu de una persona después que moría deambulaba un tiempo, unos días, y luego era que iba al lugar, al Seol, como así ellos manejan su creencia. Imposible, porque el Señor estuvo apareciendo durante 40 días y el Señor les dio la comprobación que miraran que él tenía carne y hueso, que él no era un espíritu, y comió inclusive con ellos. Así que, como tal cual lo dice Pablo, él resucitó dando pruebas indubitables de su resurrección. Todos los que le vieron, más de 500 hermanos, suficiente testimonio, cuando la ley decía que en boca de 2 o 3 testigos conte todo asunto. Aquí había más de 500 que pudiesen testificar acerca de la resurrección del Señor. Y aún así se añaden los prodigios, los milagros que hicieron los discípulos, los apóstoles, aquellas señales en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que había muerto pero que resucitó, aquellas evidencias de que él vivía, que en su poder se seguían haciendo milagros. Muchas gracias, hermano Luis. Animamos a los hermanos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Varios hermanos acá en la sala, hermano Edwin, también está el hermano Romer Mosquera, que también se sumó a nosotros, hermano Julio, que tiene rato también aquí en la sala. Hermano Adolfo también está en la sala. Animamos, hermanos. Mientras los hermanos se animan, dos palabritas solamente en el versículo, dice la palabra, versículo 6. Luego, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, ¿no? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, ¿no? Como doblado, ¿no? También creo que dicen otra expresión, doblado, ¿no? Entonces, me hace pensar que, digamos que el Señor, Él no fue, su resurrección no fue un acto así intempestivo y a la carrera y tal, y bueno, y salió corriendo, no, no. El Señor resucitó con toda la calma, con todo el tiempo, Él se levanta, se quita pues todas esas envolturas que tiene, coloca los lienzos y lo que tenía en la cabeza pues se lo quita, o sea, se lo quita pues, da tiempo pues de envolver, ponerlo aparte, o sea que fue un hecho que llevó su tiempo, llevó su parsimonia, por decirlo así, porque creemos que no fue un hecho así a la carrera, pues. Como dije anteriormente, ya a partir de las 6 de la tarde aproximadamente del sábado, pues pienso yo que el Señor estaba habilitado de acuerdo a las escrituras y a la profecía para resucitar. Y bueno, y la palabra dice que ellos fueron el domingo bien de mañana, ¿no? Quería hacer notar ese detallito, hermano. Muchas gracias.
Daniel. Hay un rabino que creyó en el Señor, un rabino judío, que ha estado dando algunas enseñanzas en cuanto a la interpretación de estos pasajes, pero bajo la visión de un judío, bajo la visión de un judío, y que nos enriquece mucho porque nosotros no entendemos muchas cosas por temas de cultura. Y dice que uno de los elementos es que los judíos tienen una especie de manto, algo que no es ni muy grande ni muy pequeño, que es lo que utilizan para orar, se lo ponen en los hombros cuando van a orar. Y tienen unos flecos, y en esos flequillos tienen unos nudos, y en esos nudos hay la suma de todos los flequillos, los nudos de los flequillos da 66, que son los 66 mandamientos de la Torá. Entonces ellos cuando oran, tocan los nudos acordándose de esos mandamientos. Bueno, cuando una persona muere, un judío muere, toman ese manto, que es como algo muy personal de cada quien, y le cortan los flequillos, pero lo utilizan para envolver la cabeza. Es lo que entiende este rabino que se llama Baruch Korman, que era lo que tenía el Señor en la cabeza, era su manto de orar. Con eso le envolvieron la cabeza, y como era algo tan especial para los judíos, él lo deja doblado, aparte. Cuando Pedro entra y ve los lienzos, que se entiende allí que eran aquello que era de lino también, que de paso era de lino también, y con aquellas especies aromáticas, aquellos aquellos ungüentos que le había puesto Nicodemo, tenía que haber estado tieso como un yeso ahí, en la forma anatómica. Eso era algo impresionante, pues ver eso allí. Pero aparte, como algo muy especial, estaba ese que aquí lo traducen como sudario, pero era también era otro lienzo, pero no era parte del mismo, no era un solo cuerpo, pues eran dos, este del cuerpo y el de la cabeza, puesto aparte. Entonces, para Pedro había una lectura clara, era una clara, no era como decía el hermano Daniel, algo indespectivo que fue así, no, no, todo bien ordenado, bien acomodado. Aquí está esto y lo otro puesto aparte, pues, indicando el orden de las cosas. La forma como también dice allí, los lienzos puestos allí, o sea, que no estaban rotos, no fueron cortados para extraer un cuerpo, no, ahí estaban los lienzos. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado no está sujeto a la materia, no está sujeto a las leyes que nosotros tenemos en la física universal. En Lucas capítulo 12, versículo 50, el Señor dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y nosotros encontramos en Romanos, cuando habla el apóstol Pablo del bautismo, que muestra cómo el bautismo es muerto y resucitado. O sea que cuando el Señor hablaba, entendemos del bautismo, era de ese bautismo que tenía que ser bautizado, era pasar por la muerte y levantarse. Era esa señal que le había dicho, que ese pueblo pedía señal y señal no le sería dada sino la del profeta Jonás. Y allí se cumple plenamente en el Señor. Él murió cabalmente, y como Enrique explicaba hace rato,
las evidencias de esa muerte. Y él resucitó. La angustia de cumplir cabalmente lo que le había sido encomendado, y él lo cumplió a plenitud, en forma plena y absoluta. El Señor cumplió la obra que le había sido entregada. Qué glorioso y majestuoso. Cristo ha resucitado. Cristo vive en el poder de una vida indestructible. Eso es algo que cambia totalmente las cosas. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando hace mención a la salvación, allí en Romanos capítulo 10, él hace mención de esto, porque él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea que en ese proceso que somos salvos, uno de los elementos es entender que Él vive, que creemos en uno que vive, que vive en el poder de una vida indestructible y es poderoso para salvar, para dar salvación y vida eterna. Y entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia. La justificación relacionada que él hacía mención en capítulos anteriores, y con la boca se confiesa para salvación, hablando de la testificación pública de que aceptamos el señorío de Cristo. Entonces la resurrección, eso cambia todo, hasta nosotros, la humanidad entera. La relación entre los salvados y los perdidos es cuál es su relación y cuál es su creencia en cuanto a la resurrección de Cristo. Porque muchos creen que es un hecho simplemente histórico, pero no están creyendo plenamente de lo que implicó o las implicaciones de la resurrección de Cristo, porque el que lo entiende cae postrado a sus pies. Disculpen que hable nuevamente, hermano, pero quería resaltar solamente el versículo 12. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies. No, por lo menos a mí esta escritura me lleva a pensar en lo que dice el apóstol Pedro, citando el Salmo 16, Pedro capítulo 2 y versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? Nosotros ya sabemos que, como lo mencionó Marco, que cualquier cuerpo sin vida, los organismos, los microorganismos que están dentro de nuestro sistema digestivo empiezan a ejercer su trabajo, en este caso porque como el cuerpo ya, el individuo, el cuerpo está muerto, entonces empiezan a generar gas y descomposición. Eso lo hace cualquier cuerpo muerto sin vida. Bueno, yo no tengo duda que estos ángeles, se está cumpliendo aquí la palabra, que su cuerpo no vería corrupción. Dios tomó desde la muerte del Señor, físicamente Él tomó el control de su cuerpo y su cuerpo no vio corrupción. Y la prueba es esta, ¿no? Unos ángeles, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Un pequeño pensamiento, hermano. Muy bien, hermanos, animamos nuevamente a continuar. Buenas tardes a todos. Estoy incorporándome a parte de tarde. Estoy incorporándome como nuevo en este grupo y he oído los audios que me ha enviado Marco. Te doy las gracias en esta oportunidad, aunque te lo he dicho por WhatsApp. Pero me llama la atención el detalle de la resurrección del Señor Jesucristo. Realmente, en los 3 años de ministerio, nosotros encontramos en los evangelios que en cada periodo podemos decir de un año, algo así, el Señor profetizó su muerte, pero
junto con eso profetizó su resurrección. En el primer año encontramos a él que entra al templo, saca a los cambistas, no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Él dice que ese templo él podía, de que el templo iba a ser destruido y que en 3 días lo resucitaría. Ellos pensaban que era el templo, pero él dice el evangelista que se refiere a su cuerpo. En el segundo año, cuando él está en su ministerio y él hace la transfiguración, todos los discípulos estaban impresionados con la gloria que el Señor desplegó en aquel momento. Sin embargo, él bajando de aquel monte, él se va a decirle a los discípulos: guarden eso, no lo digan, no vayan a extender ese mensaje, eso que ustedes vieron. Pero él les dice que él va a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser muerto, y al tercer día iba a ser resucitado. Cuando él resucita, Lucas da el detalle de que él, habiendo resucitado y habiendo aparecido a sus discípulos, él les dice que así estaba escrito y así era necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Su resurrección no solamente era algo que él había profetizado, era algo que estaba escrito, pero era también algo que iba a ser necesario. Era necesario, ¿por qué? Porque en el anticipado y determinado conocimiento de Dios, el plan establecido para la salvación, para la redención del hombre, era necesario que él muriera, pero era necesario también que él resucitara. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 20 de Juan y leemos esa experiencia, Pedro y Juan corrieron, 2 hombres. ¿Qué encontraron? Los lienzos y el sudario aparte. ¿Qué otra cosa encontramos en este capítulo? Encontramos 2 ángeles. Y la posición de los ángeles, uno a la cabeza, otro a los pies. Ahora, ¿qué podemos aprender de ese detalle? De que los ángeles estaban uno a la cabeza y otro a los pies. Había una demostración de que el que había resucitado no había quedado ninguna parte de su cuerpo en el sepulcro. Lo decían los ángeles. O sea, el cielo testificaba que él había resucitado. ¿Qué vieron los hombres? Pedro dice que vio los lienzos y el sudario aparte. En cierta oportunidad, don Santiago Seward habló acerca de ese detalle. Y él dice, estaba el sudario puesto en un lugar aparte, porque el sudario no podía estar en el mismo lugar donde estaba el cuerpo.
Y eso nos revela la existencia de la iglesia aquí en la tierra, mientras la cabeza está en un lugar aparte. Mientras la cabeza está en un lugar aparte, la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar la resurrección del Señor Jesucristo. Él ha resucitado, está en un lugar aparte. Y muy pronto, cabeza y cuerpo serán unidos en una eterna unión para nunca más separarlos cuando nuestro Señor Jesucristo venga y estemos para siempre con Él por la eternidad. Un detalle que quiero mencionar es esa predicación de Pedro. Pedro, cuando se paró aquel primer sermón, era para decir: Dios, a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Dios levantó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte pudiese retenerlo. Si era algo imposible para la muerte, ¿era por qué? Porque el apóstol, escribiendo a los Efesios, nos dice que la evidente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. ¡Qué poder el que usó el Dios del cielo para resucitar a su Hijo de entre los muertos y mostrar la satisfacción de una obra consumada! Gracias, hermano. Muchas Saludos, gracias, hermano. Roberto, a la ayuda. Hermano Julio. Buenas noches. Disculpen la... estaba pensando en todo esto que hemos escuchado. Es precioso saber que nuestro Señor ha resucitado y es algo que cada vez nos llena de esperanza. En la vida hay días alegres, magníficos, lúgubres, como podrían decirse. También hay días tristes en otras ocasiones, pero este pasaje que nos muestra Juan, y bueno, todos los evangelios, porque los cuatro los hablan, los mencionan, son de estos días únicos en la historia de la humanidad, del universo, podríamos decir, estos días gloriosos, que el Señor manifestó todo lo que estaba escrito acerca de él, todo lo que se había revelado, así él lo cumplió. Entonces, en la resurrección siempre hemos aprendido que es ese testimonio concluyente de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, el único que pudo decir que tenía potestad para poner su vida y volverla a tomar. Era algo que él podía hacer. Mientras nosotros, o mejor dicho, ningún otro ser creado tiene esta capacidad, solo el dador de la vida. Él puede darla, él puede ponerla, él puede quitarla, y él lo hizo a sí mismo. Entonces, todo lo que podemos pensar de nuestro Señor, nuestro Salvador, lo que Él hizo, lo que Él dijo mientras estaba en vida, de verdad no tendría valor si no hubiese resucitado de los muertos, como nos recuerda allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, bueno, nuestra fe es vana. Y no tan solo que es vana, que estamos en nuestros pecados. Entonces, la cruz de nuestro Señor Jesucristo realmente sería una tragedia. Sin la resurrección sería una tragedia, una victoria. Pero entonces, lo importante de todo lo que se había revelado y se cumplió en él. Entonces, pudiéramos decir que este día de la resurrección de nuestro Señor, de alguna forma podríamos decirlo, no sé si
con reverencia, pues, no, sin crear nuevas corrientes ni nada, como el Día Internacional de la Liberación del Hombre, por decirlo de alguna forma, la liberación total, espiritual. La resurrección se convirtió en un tema central en el mensaje que predicaban los apóstoles, como lo vemos en el libro de los Hechos. Creo que hay más, no tengo la cifra exacta, pero hay como más de 20 referencias acerca de la resurrección, de este glorioso día, de este glorioso hecho, de, de este hecho histórico. Pero como hemos estado escuchando, hay muchas teorías, muchas cosas que tratan de refutar, pero es inevitable. Las evidencias son tan sólidas que no hay forma lógica y creíble de indicar que este día no fue así. Es más, han hecho películas, han escrito libros, muchas cosas, los enemigos del evangelio, de la verdad, y no han podido y no podrán. Pero para nosotros, más que un hecho histórico, como hemos estado escuchando, para todos los creyentes, tiene a lo menos, quizás mucho más, pero me vienen a la mente tres implicaciones prácticas que eso nos animan. El poder de Cristo resucitado, sabemos, Él nos salva, nos redime. Ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro Señor Jesucristo vive. Él resucitó. Entonces, también en nuestro Señor resucitado nos da no tan solo que nos redime y nos dio la vida eterna, sino nos da poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Esa culpa y ese, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, gracias a su resurrección también, allí la muerte y Satanás ya están vencidos y de una forma práctica también podemos vivir diariamente por este glorioso hecho, esta realidad. Y por último, pudiéramos pensar en el futuro, porque estas tres cosas, hablando del pasado que nos libró de la condenación, nos libra del poder en el presente y en el futuro, hablando de la salvación, donde ya, como escuchamos también, hemos escuchado la redención, no es que esté incompleta, pero se va a evidenciar a plenitud, a perfección, cuando estemos ya con cuerpo glorificado. Entonces la resurrección de Cristo nos da esperanza. Y Dios que le levantó al Señor, dice así el apóstol Pablo en Corintios, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, la resurrección abarca todas estas áreas de nuestra vida, el pasado, el presente y el futuro. Gracias, hermano Julio. Bueno, ya son las 8:17. Si algún otro hermano tiene algún comentario más, algo más que añadir. Hermano Edwin, no nos ha dicho nada. Hermano, muy contento de estar presente virtualmente en la sala y de escuchar pues, las meditaciones y los pensamientos de los queridos hermanos. Bueno, como ya estamos sobre la hora, hemos pasado un poco, realmente lo hacemos hasta el estudio hasta las 8 porque don Alcímedes tiene que salir para entrar a otra sala. Entonces, como don Alcímedes no ingresó hoy, nos tomamos una licencia de unos minutos más. Pero ya estamos sobre la hora y no hay otro comentario que añadir, entonces ya damos por terminada la reunión y un hermano puede dar las gracias por el estudio, la palabra que hemos recibido en el día de hoy y luego abrimos los micrófonos para saludarnos.
Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche, te damos las gracias por la ocasión de tener un momento para meditar en cuanto a el sacrificio del Señor en la cruz. En esta noche, cuando ha estado conversando sobre este huerto donde Él fue puesto, pero que por tu gracia hoy está vacío. Hay quienes cuidan los distintos partes donde creen que estuvo el huerto y lo están cuidando, pero ese es un huerto donde tiene una tumba vacía. Y gracias porque no hemos creído en uno que está en una tumba, sino en uno que pasó más allá, por esto que siendo el mismo Dios, tenía el dominio sobre la muerte. Y así nuestra confianza está puesta en aquel que resucitó de entre los muertos, y por eso entonces te damos las gracias, porque la predicación de ese evangelio que Él nos dio tiene una base suficiente, porque Él resucitó. En esta mañana, en esta hora, te rogamos para que mañana, cuando algunos van a asistir presencialmente, quizás para que pueda servir estos pensamientos en ubicar sus mentes en ese momento importante de que el Señor resucitó. Recibe las gracias por tu ayuda y te rogamos que nos acompañes a cada cual en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pueden abrir sus micrófonos para saludar. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido, Marco. Igualmente a todos los hermanos los saludamos. Y bueno, muy contento de haber escuchado acerca de esta porción de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano Daniel. Saludos, Luis Enrique, hermano Julio. Saludos, mi hermano. Buenas noches. Saludos, Edwin. Edwin. Junior. Tienes una guardería en tu casa, Edwin. Sí, parece que Cuando abre ese micrófono, lo que se oye es puro grito, muchacho. Y los Hola. que algo sí estamos seguros que está parido. y los que faltan, y los que faltan. Saludos, saludos, Hola. hermano. Saludos, hermana. Hola, Junior. tiene... Saludos, Oye, y la Edwin, muchacha. Edwin, no me habías dicho que que tu hija tenía una hermanita. Mira, la tiene cargada. Mira ese muchacho, sí. sí, ella me acaba de decir que no es nieta, que es una sobrinita, que Ah, tuvo una sobrina. ¿Cómo se llama? Se llama Sofía. Sofía. Oye, se llama Sofía igual que mi hija. Qué lindo nombre. Es la mayor. Sofía pues, igual ¿no? que su tía. Sofía igual que su tía. ¿Cómo estás, hermana? Mucho gusto. Hola. Ah, bueno, un placer. Perdone que no abra la cámara. Tu otro nombre es Sofía Cristina. Sofía Cristina. Tu nombre. Bueno, espero que cuando vengas te la traigas para conocerla. Está bien, y la vas a cargar porque no la voy a tener todo el tiempo, si no se la doy a mi papá. Daniel, agarra, Daniel. Julio, aprende. Oye, no, eso son palabras mayores, son maestros de maestros. Bien. Bueno, un abrazo a todos, pues, que tengan feliz noche. Señor Leopardo, saludos. Saludos. No, con gusto, Saludos, hermano, igual a hermano. todos. Saludos. Bueno, no sé, ahora conversaremos mañana con respecto a la próxima semana.
Sí, sí, porque ya, Invitando y después le diremos a los hermanos, pues, porque como la próxima, ya esta semana, a partir de mañana comenzamos cultos de predicación todas las noches. Bueno, vamos a ver si paramos los estudios por unas 2 semanas o continuamos. Mañana nos ponemos de acuerdo con el hermano ahí y le estamos informando. sí, para continuar tendría que alargarse la hora, Marco, o suspender las reuniones por Sí. las 2 ocasiones Hay que consultar también con don Martínez, que es otra persona. Sí. Este y el otro. Sí, porque el que ha pedido que termine antes que termine a las 8 es don Alcime, porque él a las 8:30 ingresa a otra sala. No, sí. Bueno, estaremos pendientes. Pero también hay que ver si está en Dabajuro o no está en Dabajuro, hay que ver. De hecho, Esperamos que estén todos bien por allá. Saludos a los queridos hermanos Junior, a la hermana Yetbeli y a las princesas, a las hermanas Lozada, a Sofía y a Laila. Señor les guarde, pues. Sí. Amén, con gusto, se los daré. Chao, nene. chao. Chao, Marco. Buenas noches. Señor te guarde, les guarde. Mi esposa está comprando una. Ay, mira esa bebé, parece una princesa. Parece una reina, la coronaste, ¿no? La coronaste.